Vamos a ver las personas cuyos nombres empiezan por C entrarán ya. En este caso vamos a trabajar una oración en la que nos va a aparecer el nexo cuyos, que lo que hace referencia es a un nexo cuya función es sintagmática, es decir, que hace de término o de determinante. En este caso vamos a ver la de determinante, puesto que la de término ya lo he explicado antes. Lo primero, como siempre, vemos que hay dos verbos que empiezan y entrarán ya. Por lo tanto, oración compuesta. Tenemos el nexo cuyos y la oración sería cuyo nombre empieza por C. ¿Cuál sería la oración principal? Pues sería las personas entrarán ya. Esto es la oración principal. Y el resto que nos queda es la proposición subordinada adjetiva. En esto, pues las personas cuyos nombres empiezan por la letra C, pues las personas listas, por ejemplo. Pues vamos a analizar, las personas listas entrarán ya. Pues las personas listas sería el sujeto y entrarán ya sería el predicado. Sujeto. El entrarán es el núcleo y ya es un adverbio de tiempo, por lo tanto complemento circunstancial de tiempo. Vamos a irnos al sintagma nominal sujeto. En las personas listas, pues tenemos personas, que es el núcleo, y las, que es un determinante actualizador. Y listas, decimos que es el complemento de ese núcleo persona y que es una proposición subordinada adjetiva. El sus tenemos que pensar que es como si fuera un determinante, entonces imaginaros que pone sus, por ejemplo. Sus nombres empiezan por C, pues vamos a analizar, sus nombres empiezan por C. Sus nombres, esto que hay aquí, sería el sujeto sintagma nominal y empiezan por C, sería el predicado verbal. Empiezan el núcleo y por C, que es un sintagma preposicional, empiezan por eso, es complemento de régimen. Luego tenemos el sujeto. Sus nombres, pues nombre, el núcleo. Y sus nos sirve de nexo, por un lado, pero también va a realizar otra función. Y la función que realiza es de determinante, porque va complementando a el nombre, así casi es de nexo y de determinante. Y no nos olvidemos que cuyos, ese cuyo siempre es un pronombre relativo, ¿vale? Un pronombre relativo. Por eso puede realizar esta función. Bueno, continuando con los cutre vídeos de hoy, vamos a explicar el libro narra una historia con la que me identifico. Tenemos dos verbos, que es narra y que identifico. Oración compuesta, nexo, tenemos el que, acompañado por la preposición con, por el artículo, pero nosotros decimos el libro narra una historia bonita. Es un adjetivo. El libro narra una historia con la cual me identifico. Es una oración adjetiva. Pues entonces ya puedo decir que el libro narra una historia, sería la oración principal, y con la que me identifico sería la proposición subordinada adjetiva. Como no va entre comas, pues entonces es especificativa. Bien, vamos a ver la oración. El libro narra una historia bonita. Sujeto, el libro, sintagma nominal. Y narra una historia bonita. Lo que nos queda es el predicado verbal, sintagma verbal. Libro, núcleo, el determinante actualizador. Y vámonos al predicado, narra. Narra es el núcleo. Y una historia bonita es esto de aquí. Una historia bonita es el complemento directo, que es un sintagma nominal. Bueno, pues historia es el núcleo. Una es el determinante actualizador y bonita, esto que hay aquí,
tenemos que ese complemento del nombre, del núcleo o historia, y es la proposición subordinada, adjetiva, y hemos dicho que es especificativa. Vale. En la oración nos quedaría me identifico con la que, este que, tenemos que buscarle siempre el antecedente, es decir, de quién está hablando. Este que está hablando de historia. Pues la oración nos quedaría como me identifico con la historia. Me identifico con la historia, el sujeto que está omitido es yo. Y me identifico con la historia, todo esto que aparece aquí es predicado verbal, sintagma verbal. Me identifico con la historia, el verbo identificarse, es decir, que el me forma parte de este núcleo del predicado y no tiene ninguna otra función. Ahora nos quedaría con la que, es decir, con la historia. Me identifico con la, recordad que aquí ahora es como si pusiera historia, ¿vale? Pues me identifico con la historia. Identificarse con, eso es un complemento de régimen. Pues entonces me encuentro con que esto que hay aquí, hasta el que, sería el nexo y además es un complemento de régimen. ¿De acuerdo? Si seguimos más adelante, pues el con el enlace, la historia, el término, donde tendríamos el determinante y el pronombre que es el núcleo. Pero si lo dejamos así, quedaría también bien y estaría completo. Así es que vamos a continuar con este otro tipo que responde a otra forma de nexo que aparece. El detective a quien le encargaron el caso falleció ayer. Vale, en este caso tenemos el pronombre relativo quién, pero tiene delante una preposición. Pues vamos a ver, como siempre, lo primero, que se trate de una oración compuesta porque haya dos verbos. Y tenemos encargaron y tenemos falleció. Así que dos verbos hay. Nexo, pues el quién, que aparece con preposición delante, pero el quién es el nexo. El detective, el cual, al cual le encargaron el caso, falleció ayer. Pues el detective, pues listo, podemos sustituirlo, por ejemplo. Pues el detective listo falleció ayer. Ya sabemos que es una oración subordinada adjetiva. Vamos a ver lo primero, qué trocito nos pilla la subordinada. Empieza por el A y le encargaron el caso hasta aquí. Vale, pues entonces puedo decir que el detective, este trocito de aquí, es una oración principal. Se inserta a quien le encargaron el caso. Se ha insertado ahí. Vamos a ver qué me he pasado. Pues sería la proposición subordinada adjetiva, como no lleva coma, especificativa. Y falleció ayer, pues otro cachito de oración principal. Vamos ahora a analizar la oración. El detective listo falleció ayer. Pues el detective listo, todo esto que tenemos aquí, el detective listo, este sujeto y el sintagma nominal. Y falleció ayer es predicado verbal, sintagma verbal. Falleció el núcleo ayer, que es un adverbio de tiempo, complemento circunstancial de tiempo. Yo no pongo lo de los adverbios, sintagmas verbiales y demás porque me cuesta un montón con el lápiz, pero vosotros lo ponéis completito. El detective listo. Pues el sintagma este nominal, su núcleo es la palabra detective. Él hace función de determinante actualizador. ¿Veis? Por lo que escribo poco. Y listo, todo esto que hay aquí, hace función de complemento del nombre o del núcleo detective. Y es la proposición subordinada adjetiva. ¿Vale? ¿Ese quién? Vamos a buscarle el antecedente, porque la oración adjetiva siempre tiene antecedente, a no ser que sea de otro tipo que ahora no explicamos. Pues su antecedente
es detective. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí es como si pusiera la palabra detective, ¿vale? Lo que os dije, podéis sacar esta oración fuera para que veáis que la oración dice, le encargaron el caso a el detective. Le encargaron el caso a el detective. ¿De acuerdo? ¿Quién le encargaron el caso al detective? Pues en este caso serían ellos, ¿vale? A ver que no tengo seleccionado bien el color, ¿vale? Serían ellos, por lo tanto ese es el sujeto y lo que tenemos aquí es, esto que nos aparece es solamente predicado verbal, sintagma verbal. Ellos le encargaron el caso. Encargaron el núcleo, el caso se lo encargaron, sintagma nominal, complemento directo, por lo tanto tendríamos el núcleo y el actualizador en las dos funciones que nos aparecen aquí. Y le, ¿a quién? A él, complemento indirecto, el pronombre, el sintagma nominal. Y se lo encargaron a el detective, a él. Es decir, que ese a quién no hace la función, lo primero es el nexo. Y lo segundo es un sintagma preposicional que hace la función de complemento indirecto. Está duplicado, está repetido. Primero con la preposición a y luego con el pronombre átono le. Pero es el complemento indirecto. Bueno, espero que con estos ejemplillos que os he puesto terminéis de comprender lo que estamos viendo de las oraciones. Y si no, pues nada más que preguntar.